mis cadenas, medio vida nueva y al fondo del mar hecho mi maldad, esclavo mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hola, mis queridos hermanos, les agradezco mucho las oraciones. Muchas gracias por orar. Algunos de ustedes ya saben y bueno, mi papá y mi mamá les agarró COVID-19 y bueno, tuve a mi papá internado en el hospital militar y bueno, gracias a Dios, a la fecha él ya está en sala común, pero antes estaba en terapia. Les quiero pedir por mis hermanos oración, que estén orando y, y que sea toda la voluntad del Señor. Así que cualquier cosa escriban a los pastores, a los líderes, a los hermanos, apóyense unos a otros y que sea siempre la voluntad del Señor. Les mando un abrazo, hermanos. Buenas tardes, hermanos de la obra misionera de la Boca. Tengan ustedes una tarde con la bendición del Señor en este tiempo particular, cargado de pruebas, de incertidumbres, pero con la certeza de que el Señor siempre está con nosotros. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 121 y leemos la palabra de Dios. 121, Salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu protector. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu vida, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y quisiéramos meditar en la palabra de Dios en esta tarde y empezar diciendo de que este es un salmo, desde el salmo anterior, del 120 en adelante, hay varios salmos que se conocen como los salmos de la subida, porque se cantaban en las tres fiestas anuales, las fiestas más importantes en el calendario litúrgico del pueblo de Israel. Así que ellos venían de todo el país y para llegar a Jerusalén, que estaba a unos 750, un poquito más, ubicada sobre el nivel del mar, sobre las aguas del Mar Muerto, casi más de 1100 metros, ellos tenían que subir. Desde donde viniera había que ir subiendo. Se llaman salmos de la subida por eso. Y este detalle de la introducción es importante. Este es uno de estos salmos. En primer lugar, hemos leído en la palabra de Dios lo que dice el salmista. Dice al comenzar el salmo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Debemos confiar en Dios. Esto es lo que dice el salmo: mi socorro viene del Señor. No tenemos que confiar en hombres, no tenemos que confiar en príncipes, en reyes, no tenemos que confiar en un pastor, no tenemos que confiar en un religioso, no tenemos que confiar en un hermano, ni tenemos que confiar en un hombre o en una mujer, sea quien sea en el sentido de confiar usurpando el lugar de Dios. Así que nosotros tenemos que confiar en Dios. Fíjense lo que dice Jeremías, capítulo 3, versículo 23, hablando de la idolatría del pueblo de Dios. El profeta les dice, hablándole en nombre de Dios: qué mentiras son las colinas, los montes son pura confusión. ¿Por qué leo este texto? Alzaré mis ojos a los montes. Los montes presentan el poder de Dios en la creación, la personalidad, la fuerza. Es esa instancia o es esa sensación que nos da a cada uno de nosotros cuando hemos visitado serranías o aún la cordillera de los Andes, zonas de montañas prominentes importantes. Solo en el Señor nuestro Dios está la salvación de su pueblo, está la salvación de Israel. Así termina Jeremías 3:23. En segundo lugar, debemos buscar la ayuda en Dios. Como creyentes, cuando tenemos dificultades, no nos tenemos que desesperar.
Y no tenemos que hacer, yo he visto, tengo unos cuantos años en la vida como creyente, en el ministerio, personas que no tienen muchas raíces en el Evangelio, pasan los años, pero son como Israel dando vueltas en el desierto. Entonces tengo un mal, voy a ver un curandero. Me pasa esto, voy a ver un agorero. De ninguna manera. ¿Cómo nosotros que hemos confiado en el Señor podemos traicionarlo de esa forma o de esa manera? Nunca tenemos que hacer eso y debemos buscar siempre ayuda en Dios. Justamente como eran salmos de la subida, ellos al ir llegando ya a Jerusalén, lo que hacían era ver el templo. Estaba el templo edificado, lo veían de lejos, obviamente, estaban las murallas, pero ellos podían ver las partes prominentes. Y sabían que el templo, a medida que se acercaban, los muros iban tapando, pero sabían que allí estaba el templo. ¿Qué había en el templo? En el templo estaba el arca del pacto, en el templo estaban los altares, afuera el altar de los sacrificios y adentro el altar del incienso en el lugar santo y el arca del pacto en el lugar santísimo. Todo eso estaba en la cabeza de los judíos cuando iban avanzando para adorar a Jerusalén, y entre los otros cantos que cantaban este salmo. Ahora, en ese lugar donde el templo estaba edificado, en ese mismo lugar, Isaac es muy probable, no hay una seguridad absoluta, pero es muy probable que allí Abraham fue, como relata Génesis capítulo 22, para sacrificar a Isaac. Y en segundo lugar, 1000 años después del relato del sacrificio, que finalmente no se produjo porque Dios proveyó cordero para el holocausto, 1000 años después Salomón edifica el templo, el primer templo, allí en ese lugar, y que era el que estoy haciendo mención ahora. Cuando ellos iban cantando, en el momento que esto se escribió en la época de David, su hijo Salomón edificó el templo, así que las generaciones que vinieron después de David, en la época de Salomón y después, tenían ese templo por delante y venían entonces cantando las palabras de este salmo. Y 1000 años después, en ese mismo lugar, Jesucristo fue crucificado. Qué cosa tremenda, qué simbología tiene los lugares, la geografía de la Biblia, la historia de la Biblia. Ahora, el Salmo 18.2 dice: el Señor es mi bastión, mi baluarte, el que me salva. Mi Dios es la fortaleza en que me resguardo, es mi escudo, mi refugio y mi defensa. Pero hay otras versiones que traducen esta última palabra, esta es una versión que llama La Palabra, una versión española, mi defensa como alto refugio. La Reina Valera dice: el Señor es mi alto refugio. Y la Biblia de las Américas va a decir: Él es una altura inexpugnable donde yo puedo habitar seguro. Y me hace acordar esa canción: mirarte solo a ti, Señor. Imagínense a ellos subiendo y mirando el templo donde estaba el arca del pacto, que significaba o representaba la presencia de Dios. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. No mirar atrás. Miremos al Señor, confiemos en Él y busquemos siempre la ayuda en Él. ¿Qué encontraban ellos cuando llegaban al templo? Ellos encontraban allí el lugar donde se hablaba de la palabra de Dios, donde veían los diferentes mobiliarios que tenían que ver con el sacrificio, pero también un lugar que les hacía recordar a la oración. Jesús dijo: mi casa es casa de oración para todas las personas, para todas las naciones, dijo Jesús. Casa de oración para todas las naciones. Busquemos al Señor, busquemos su palabra que era hablada allí por los sacerdotes, busquemos su palabra que ellos también la escuchaban por medio de los profetas, busquemos su palabra que tenemos escrita hoy, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y no perdamos de vista la oración. El Señor que hizo los cielos y la tierra, el Señor Todopoderoso, el que hizo los montes, la cordillera, el monte Everest, el monte Aconcagua, las grandes prominencias de las montañas de la tierra, el Señor que hizo todo esto, ¿qué poder no tendrá? ¿O en qué cosa Él no podrá ayudarnos?
en qué situación, en qué angustia o en qué problema Él no podrá sustentar nuestra vida. Confiemos en Él. En tercer lugar, Dios mismo es nuestro protector. Vieron que hay una creencia popular que dice que cada uno tiene su ángel, cada niño, dicen, tiene su ángel. Bueno, no sabemos si esto es cierto, la Biblia no lo dice así. Pero la Biblia nos dice algo que es superior a esta creencia, que Dios mismo es nuestro protector. El versículo 5 de este salmo dice, Jehová es tu protector, el Señor es tu protector, hermano, es mi protector. Qué tremendo, qué promesa. Es una promesa para cada uno y para todos, porque el versículo 4 al final dice, he aquí que no se adormecerá el que guarda a Israel, es decir, a todo el pueblo. Pero el versículo 5 dice, es tu protector, es mi protector. Qué cosa hermosa. Aparte, el pasaje dice, o además, que el Señor es un guardián bien despierto. Como nos interesa cuando tenemos un perro que nos cuida, una casa, una propiedad, que sea un perro despierto, un perro de guardia. Como es importante que cuando un soldado hace guardia, yo hice el servicio militar, sé lo que es hacer guardia, no se puede dormir uno en la guardia. Hay turnos, pero no se puede dormir, porque si uno descuida la guardia, se duerme, pone en riesgo a toda la tropa, a todo el batallón, y sería severamente castigado por sus superiores. Pero saben, el Señor, que no es nuestro soldado, es nuestro Dios, es nuestro Rey, Él es un guardián bien despierto, porque hemos leído ya, no se adormecerá. La Biblia dice dos cosas, que no se duerme y que no se adormecerá. Dormir es quedarse dormido como un tronco, esa es la idea. Pero adormecer tiene que ver con eso de estar somnoliento, de estar medio caído, que cabeceamos, que... No, el Señor está bien despierto, no se adormecerá, no se dormirá, dice el versículo 4, el que guarda a Israel. Y había otro himno que decía, el que guarda mi alma nunca se dormirá, si mi pie resbala, Él me sostendrá. Tengo la promesa, así decía el himno, porque el que me cuida a mí, el que me ama a mí, no se duerme. Está bien atento y bien despierto para guiarme, para cuidarme y para protegerme. En cuarto lugar y último lugar en esta tarde, no solamente Él nos protege, Él está pendiente en cada detalle, en cada momento de nuestra vida para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos, pero también dice este salmo que Él nos refresca. Nos refresca ¿por qué? Porque va a decir el versículo 6 o el versículo, si quieren, 5, Jehová es tu protector, pero va a decir en la segunda línea, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Es tu sombra a tu mano derecha. ¿Qué más cercano que la sombra? Cuando yo estoy caminando y me apuntan con un reflector o en algún momento, en distintas horas con el sol, puedo tener la sombra a mi espalda o hacia el frente. En este caso, habla de una sombra hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué habla hacia la derecha? Fíjense qué interesante. En todas las épocas de la historia, la mayoría de la gente fue diestra, ¿sí? La diestra, yo uso herramientas, no solamente escribo, sino que me gusta trabajar con herramientas eléctricas, herramientas manuales. Obviamente que yo tengo el manejo de las herramientas con mi mano derecha, como y corto con el cuchillo. Bueno, no importa si algún zurdo nos está escuchando, porque lo importante es lo que quiere simbolizar aquí el pasaje. Y es que la mano derecha lo que simboliza es nuestra acción, nuestro trabajo, nuestras tareas, ¿sí? Nuestra productividad. El Señor está como una sombra a nuestra mano derecha. No solamente nos ayuda cuando dormimos, nos ayuda cuando nos levantamos y nos ayuda en nuestras tareas, cuando trabajamos, cuando estamos en la cocina, cuando cortamos una cebolla, cuando amasamos un pan o una pizza, cuando estamos en el taller, cuando martillamos, cuando soldamos, cuando cortamos, cuando hacemos una instalación eléctrica de gas, cuando vendemos, estamos en el negocio, cuando vendemos un aparato electrónico, un libro o una ropa o lo que sea cual sea nuestra tarea, sea cual sea lo que nosotros hagamos, cuando cosemos, el Señor está con nosotros. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él nos refresca. Isaías 32:2 dice que Él es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es un versículo que habla proféticamente del Salvador, del Mesías. Es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa.
Ahora, va a decir aquí el versículo que leímos, el versículo 6, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Fíjese cómo Dios está en todos los detalles del cuidado de nuestra vida. El sol, ¿qué daño nos puede hacer? El calor. Yo tuve la bendición de poder pisar el desierto de Sahara. No me metí muy adentro, me metí unos metros, pero de estar en el desierto de Sahara. Y estuve en un día que hacía calor, pero podía haber estado en una temporada que hacía mucho más temperatura, abrasador. Dice que el Señor nos cuida del calor del sol, que no nos dañe. Y la luna, ¿qué tiene que ver con la noche, con el frío, con la humedad? ¿No es cierto? Entonces Dios nos va a guardar tanto en la noche como en el día. Ahora esto es literal, a la noche o de día, pero también es simbólico. La noche es el momento de angustia de nuestra vida. La noche es el momento de prueba. La noche es un momento de desazón. Y el día significa la plenitud del sol, de la luz, de la bendición, cuando la vida nos sonríe. El Señor está siempre con nosotros. Nos cuida. Dios nos guardará de día y de noche. Dice Isaías 27:3. Yo, Jehová, la guardo. Está hablando de Israel como si fuera una viña. Por eso va a hablar en femenino, ¿no? Dice, pero está hablando al pueblo. Yo, Jehová, la guardo, como si hablara a la iglesia. A cada momento la regaré, a mi viña, pero está representando al pueblo. La guiaré de noche y de día para que nadie la dañe. Para que nadie la dañe. Para que nadie te dañe. Para que nadie me dañe, hermano. ¡Qué promesa! Un ejemplo de esto, Israel en el desierto. De día Dios los acompañaba, los guiaba con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. La columna de nube de día protegía del calor del sol, justamente daba parte de sombra. ¿Vieron estas telas que se llaman media sombra? Bueno, no te dan ni el sol pleno ni sombra total, media sombra. El Señor los protegía. No es que vivían nublados todos los días. Lo que está diciendo es que esa nube protegía de los efectos dañinos del calor del sol. Y la columna de fuego difundía un agradable calor. Esto dice un gran hombre de Dios, que tiene un comentario sobre este salmo. Difundía un calor sobre el campamento para que el pueblo no fuese perjudicado por el frío o por la humedad, o por las dos cosas de la noche. Podemos confiar en este Señor. Él está en cada detalle de nuestra vida. Estás pasando por pruebas. Yo sé que hay pruebas. Está el hermano Oscar Ocaña internado. Hoy recibí una muy buena noticia de parte de su hijo que pasó a una habitación de terapia intensiva. Estábamos orando por él como iglesia. En mi casa se ora por él y por otros enfermos 2 veces al día. Y para nosotros fue una satisfacción saber de que él pasa a la sala. Y seguimos orando para que él pueda llegar a su casa. Sé que su esposa estaba con COVID, otro familiar. Oramos al Señor. Y tal vez de otros que yo no sé ahora. Pero oramos al Señor. Tenemos enfermos fuera de nuestra congregación, hermanos queridos y aún parientes. Oramos al Señor. El Señor está con nosotros. Y termino con esto. Conclusión de este mensaje. Él nos guarda de todo mal. Versículo 7. Él nos guarda de no caer en la tentación. A veces llegamos al límite. El que guarda tu alma, el que guarda tu vida, dicen otras versiones, nunca se dormirá. Y también termina diciendo, Él te guardará de todo mal, Él guardará tu vida, tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tu salida, todo el viaje, todo el recorrido del viaje, tu estancia en un lugar, la vuelta y la llegada a tu casa. Uno piensa, por eso se llama también este salmo el salmo del viajero, porque está diciendo justamente este texto que el Señor nos acompaña en todo el periplo en nuestra vida. Acompaña a un estudiante cuando sale de esa escuela y llega, acompaña a un obrero cuando sale, va a la fábrica y vuelve, acompaña a un vendedor que tiene que viajar al interior del país o a veces al extranjero, acompaña. El Señor está siempre con nosotros, noche y día. Y nos acompaña en la llegada a este mundo, cuando hemos nacido de nuestra madre, cuando hemos nacido en Jesucristo, nuestro segundo nacimiento, nuestro nuevo nacimiento, pero también la Biblia dice que Él nos acompañará en la hora de la partida de este mundo. En ese momento en que nosotros partamos, este salmo también se cumplirá.
será realidad para nosotros. Él siempre estará con nosotros, y no solamente estará en el momento que partamos, irá con nosotros, nuestro cuerpo irá a la tierra, pero nuestro espíritu va con el Señor. Vamos a estar con Cristo, dice Pablo, esperando el día glorioso y bienaventurado de la resurrección de los muertos. Esta es la esperanza del Evangelio, para estar para siempre con el Señor. Así que Él está en nuestra salida de este mundo y de esta vida, pero nos acompaña para siempre, mientras estemos esperando el día bienaventurado de la resurrección, porque estaremos en su presencia hasta el día glorioso, cuando Él retorne en gloria y los muertos en Cristo resuciten primero, y otra vez un cuerpo nuevo, un cuerpo que no va a tener las carencias del cuerpo que tiene esta vida, se va envejeciendo, yo voy estando cada vez más canoso, más viejito, como nos pasa a todos, pero renovándose nuestro ser interior, sabiendo la esperanza que nos espera. Y termino con esto: su protección no tiene fecha de vencimiento. ¿Vieron los productos? Este remedio se vence, el yogur se vence, la gaseosa, ahora se vence todo. Es impresionante, pero la Biblia no se vence. Y las promesas de Dios no se vencen. Y este salmo y sus promesas no se vencen. Entonces, ¿qué hacemos? Alzamos los ojos a los montes, veamos la creación de Dios. Pero no nos quedemos ahí. Digamos, como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el creador de los cielos y la tierra, y en Él deposito mi confianza, y en su Hijo Jesucristo deposito mi fe, y agradezco la acción bienhechora de su Espíritu sobre mi vida a cada instante de mi existencia. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Déjame ver el cielo dentro de mi ser y conocer mi herencia, el reino y tu poder. Tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor. Ahora puedo ver que soy completo en Él, que soy completo. Alumbras los ojos del corazón, demuestras tu gracia y tu favor al Hijo y al Padre en su esplendor. Tu Espíritu Santo en mi interior, tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor. Ahora puedo ver que estoy completo en Él, que estoy completo en Él, que estoy completo en Él. Decirles que el domingo que viene vamos a tener un culto por YouTube, porque tampoco no pueden reunirse en la plaza. El hermano Derek está llegando, como seguramente Fernando les dijo, pero tiene que estar aislado todo un tiempo. Probablemente lo vamos a ver en la pantalla, pero vamos a celebrar la Cena del Señor. Entonces les pido que ustedes, los creyentes, los que han sido bautizados, en sus casas preparen un pancito y un vasito o varios, de acuerdo a los que participen, con vino, con jugo de uva, con jugo de la vid. Si no puede usted tomar alcohol o ha tenido problemas con el alcohol, hágalo así, y entonces juntos vamos a celebrar la Cena del Señor. Que el Señor nos bendiga ricamente. Gracias por la ayuda de Fernando, la ayuda de Hugo para este culto.